Sean bienvenidos a la serie Usos y Costumbres de Tierras Bíblicas. Si usted desea conocer cómo vivían los judíos en tiempos bíblicos, suscríbase a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica para que disfrute más contenido como este y también de otros programas que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Gracias por escucharnos. Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica. En el segmento de la pregunta semanal, hoy les compartiré un tema muy interesante acerca de cómo eran las casas de los judíos en tiempos bíblicos. Y por cierto, en nuestro canal puede encontrar temas sobre la hospitalidad a los árabes y la vida cotidiana de los judíos, que cada sábado a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, subimos para que usted pueda aprender y también disfrutar. Siempre nos ha llamado la atención las tiendas de campaña que levantan los beduinos en el desierto, pero también las casas que construyen los judíos en Israel en tiempos bíblicos. De manera que conocer la cultura y las costumbres es parte fundamental para entender muchas expresiones bíblicas que son desconocidas e incluso extrañas para nosotros en esta parte del mundo. Por eso, al leer ciertos pasajes nos resultan de difícil interpretación. Por esa razón, el contexto histórico y cultural nos ayuda mucho para comprender lo que los diferentes autores sagrados quisieron darnos a conocer. Habiendo pasado años, después de que Israel se había establecido en la tierra de Canaán y dejado su vida nómada por una vida más estable y con algunos progresos agrícolas, fue que empezaron las casas a tomar el lugar de tiendas como lugares para vivir. La mayoría de los hogares de la gente del pueblo se constituía de una sola pieza o un solo cuarto. Al respecto, el doctor Thompson piensa que porque la viuda que asistió a Elías tenía una pieza en la parte alta de su casa, que ella no era de la clase más pobre, sino que se encontraba en estrechez debido al hambre que había en la tierra en este momento. La historia puede leerla en primer libro de Reyes 17, del 8 en adelante. ¿Cuál es el propósito de las casas? En los tiempos bíblicos los hombres no construían sus casas con la idea de pasar en ellas la mayor parte de su vida. Su primordial interés era pasar tanto tiempo como fuera posible fuera de ellas, porque para ellos significaba admirar las obras de Dios. La casa solamente les servía como un lugar de refugio, un lugar de retiro. Por esa razón, las paredes de las casas no son muy fuertes, ni se hacían muchos esfuerzos para atraer la atención a este lugar de descanso y de refugio. El propósito de estas casas se sostiene en el significado de las palabras hebraica y árabe para designar casa. Al respecto, el reverendo Abraham Rivani, que nació en Siria y vivió allí sus primeros años, ha hecho una exposición muy cierta acerca del significado y el propósito de la casa en Palestina. Por ejemplo, la palabra hebrea bait y la palabra árabe bait quiere decir abrigo y el equivalente al español es casa. Es el término más significativo, que es hogar, que nunca ha sido inventado por los palestinos, porque ellos se consideran como peregrinos en la tierra. De manera que su tienda o su casita le proveen abrigo suficiente para la familia durante el tiempo de peregrinación. Como los palestinos pasan tiempo fuera, mucho tiempo fuera más bien de sus hogares, los escritores sagrados eh, usaban más bien la palabra abrigo o refugio antes que hogar. Y tales expresiones en conexión con Dios son muchas de las que habla el libro de los Salmos y también los escritos proféticos. Con respecto al piso y las paredes de la casa, George Barton eh, dice que generalmente las casas no tienen otro piso que el de la tierra misma, que se empareja y se aplana hasta quedar maciza. Algunas veces se hace una mixtura de cal con lodo y dejándolo algún tiempo para que se seque y se endurezca. Algunas veces se han encontrado pisos de piedra
resquebrajada, unida con cal. En el tiempo del Imperio Romano no fueron introducidos los pisos de mosaicos con incrustaciones de cuadritos de piedras labradas. Las paredes de la casa por lo regular son hechas de adobes que se fabrican con lodo secado al sol. Job, al referirse a esta clase de moradas, dice que es una casa de arcilla. Eso lo dice Job 4:9. Son muy parecidas a las casas de adobe en México en la actualidad y muy frecuentes en los estados del sureste de América, donde la influencia española todavía predomina. Algunas veces las paredes se hacen con una piedra muy áspera y muy común en el país. Estas son de distintos tamaños y se pegan con lodo. Las juntas son algunas veces anchas e irregulares. Solo los palacios y las casas de los ricos se construyen con piedras labradas, como por ejemplo los palacios de Salomón y la de los ricos del tiempo de Isaías, que se jactaban diciendo, los ladrillos cayeron, mas edificaremos con cantería. Eso está en Isaías capítulo 9. Con respecto a la construcción del techo de la casa, en estas humildes casas de Palestina, el techo se construye con vigas de madera que alcanzan de pared a pared. Luego se pone una capa de pasto o quizás de ramas poniéndola sobre esta una capa de tierra o arcilla. Luego se riega sobre ella arena y gravilla, pasándose luego sobre ella un rodillo de piedra, el cual permanece sobre el techo para usarlo varias veces y presionar el techo, eh, especialmente durante la época de las lluvias, para que así no se filtre el agua. Se construía un pretil con trechos en las casas antiguas para permitir escurrir el agua de la lluvia y para evitar la caída de alguna persona. El hecho de no construir un pretil en los tiempos modernos ha causado accidentes con alguna frecuencia. Por ejemplo, la ley de Moisés es muy definida al ordenar la construcción del pretil mencionado. El reglamento dice, cuando edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado, porque no pongas sangre en tu casa si de él cayere alguno. Eso dice la ley de Moisés en Deuteronomio capítulo 22 y verso 8. Entonces, el uso común de la casa para tantas cosas hicieron esencial esta ley que sirve hasta nuestros días. Con respecto a los techos, es interesante las cosas que pueden crecer en ellos. Por ejemplo, la hierba, estando los techos de la casa en gran parte hechos de tierra y arcilla, podemos imaginarnos cómo crecerá la hierba encima de las casas, como indica incluso las referencias bíblicas. Serán como la hierba, los tejados, que se seca antes que crezca. Ese es Salmo 129. Ejemplos de esto en techos similares construidos se ven con frecuencia en los tiempos modernos. En un libro publicado en la última parte del siglo XIX, hay una fotografía de un techo palestino cubierto con hierba en crecimiento. El pie de la fotografía dice, este es un buen ejemplo de la apariencia de hierbas sobre los tejados. Después de las lluvias de invierno, todo edificio con techo de lodo está sobrecargado de hierbas, los cuales pronto llegan a desaparecer. El otro tema importante en los techos son las goteras. Se puede entender lo natural que será que techos de tierra, después de fuertes aguaceros, produzcan goteras, lo que hace inconveniente para la familia vivir en esas casas. De ahí que los viajeros que pasan la noche en una de esas habitaciones han tenido a veces que mover su cama por causa de las goteras causadas por el agua de la lluvia. De hecho, un pasaje muy interesante en Proverbios 19:13, también se repite en 27:15, compara estas goteras a una mujer rencillosa. Está la parte también de las excavaciones que hacen los ladrones, ya que las paredes de las casas frecuentemente se construyen con tierra y arcilla o de piedras pegadas con lodo. Es tarea fácil para los ladrones hacer un agujero y entrar en la casa. Esta referencia también la podemos encontrar en el libro Job, el capítulo 24 y verso 16, que nos dice, en las tinieblas miran las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. También Jesús a esto aludió en su gran sermón
de la montaña. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, según Mateo capítulo 6. También era frecuente que aparecieran víboras en las paredes. Esto porque estaban construidas de piedra y las juntas son anchas e irregulares. Fáciles para las víboras entrar en esas aberturas y estar en contacto con las personas que viven en esa casa. Acerca de esta clase de casas, el profeta Amós habla de un hombre que entrar en casa y arrimar su mano a la pared y le muerde la culebra. Dice Amós capítulo 5 y verso 19. La otra parte importante de las casas de los judíos en Palestina eran las ventanas y las puertas. Las casas orientales tienen pocas ventanas, las cuales se abren hacia la calle y estas son bastante altas. Por regla general, las ventanas tienen barrotes de madera que sirven de protección contra los ladrones y la parte baja de la ventana tiene una especie de biombo enrejado. Proverbios 7:6 dice así, porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía. También tiene póstigos de madera que cierran las ventanas por la noche. Cuando se abre la ventana, los que están dentro de la casa pueden ver hacia afuera sin ser vistos ellos mismos. Con respecto a las puertas, tanto las puertas como las ventanas ordinariamente eran construidas de madera de sicómoro. Solo por lujo de los ricos y como ornamento eran construidos de cedro. Las puertas se montaban sobre bisagras y se revolvían sobre sus quicios. Las puertas quedaban firmes al cerrarse y esto se lograba con el uso de barrotes de madera, según lo describe Proverbios 18:19. La puerta de la casa consiste en un solo cuarto y propiedad de un labriego. Se abre antes de la salida del sol y queda abierta durante el día como invitando a la hospitalidad. En Apocalipsis se dice aquí, he dado una puerta abierta. El cerrar la puerta indica que sus habitantes han hecho algo de que avergonzarse. Luego, al ponerse el sol, se cierra la puerta, permaneciendo así toda la noche. El reglamento para abrir la puerta de una casa sencilla o chica no es observado en las ciudades en donde las casas tienen más de una sola pieza. Jesucristo hizo una referencia también en Apocalipsis 3:20, llamando a la puerta que se refiere a ella, por cierto. Y la diferencia entre las casas de un morador de una villa y de un morador de la ciudad debe siempre establecerse para poder entender las referencias de las escrituras con respecto a estas casas. Lo que fue importante en las casas de Palestina eran los muebles que ellos colocaban, que por cierto eran bastante pocos. En el caso cuando la casa constaba solamente de una pieza, eh, eran pocos y muy sencillos. Tenían esteras, almohadones que se usaban el día para sentarse, los tapetes y esteras que sirven para dormir por la noche. Debe haber también utensilios de arcilla para necesidades del hogar, además algunos de metal. Habrá también un arca de madera para guardar la ropa de cama, una lámpara sobre su pie y sobre el almud, una escoba para barrer, molino de mano para moler el grano y los botes de cuero de cabra en que se guardan los líquidos. El fogón debe estar en el suelo, pero casi siempre en el centro de la pieza. Esto da un cuadro general de los muebles eh, de las casas promedio en Palestina. Habían cosas que también se hacían para pasar la noche. Por ejemplo, la parábola del amigo inoportuno que relató Jesús. Si se entiende la luz de una casa oriental de una sola pieza, nos dará la idea del arreglo que se hizo para pasar la noche. San Lucas 11:5-7 nos dice así, les dijo también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ya ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante? Y él de dentro respondiendo dijere, no me seas molesto, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Entre el común de la gente de la Tierra Santa,
Las camas individuales en cuartos separados no se acostumbran. En su lugar, el arreglo que se hace para dormir es semejante al de la parábola. Actualmente en Siria y Palestina, entre países labriegos, se usan los mismos arreglos. Los colchones se extienden lado a lado dentro de la pieza en una línea tan larga como sea necesaria para que puedan dormir todos los miembros de la familia. El padre duerme en un extremo de la línea y la madre en el otro para cuidar que los niños al rodarse no se salgan de debajo de la colcha. Así es que el hombre estaba en lo cierto cuando dijo a manera de excusa, mis niños están conmigo en cama. La otra parte interesante y muy importante de las casas de Palestina en tiempos bíblicos era el alumbrado. Por ejemplo, se usaba el candil. Algunas versiones bíblicas antiguas usan la palabra candil con mucha frecuencia. Esto es porque los candiles se usaban mucho en tiempos de esas versiones. La traducción literal de la palabra original se usa con el nombre lámpara, luz. Y la gente de tiempos bíblicos pues no sabían nada de candiles, sino que estaban familiarizados con las lámparas. Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, adoptaron el uso de la lámpara de los cananitas, la que consistía en una vasija de tierra para contener el aceite y un pico estrecho para sostener la mecha. Como 1000 años después, la lámpara de Mesopotamia fue importada y usada en algunas partes de Palestina. Esta lámpara tenía un tubo cerrado para la mecha, así eh, podía llevarse sin peligro de derramar el aceite. En el quinto siglo antes de Cristo, unas hermosas lámparas griegas de un negro vidriado se importaron y se hicieron muy populares. Ya para el tercer siglo antes de Cristo, la vieja lámpara tipo platillo casi había desaparecido, pero en el siglo segundo, los macabeos resucitaron el uso de este tipo de lámpara que estaba más de acuerdo con las viejas tradiciones judías. Cuando empezó el Imperio Romano a dominar en Palestina, las lámparas que se usaban eran o importadas o fabricadas con modelos extranjeros. La lámpara, por ejemplo, de las vírgenes usada en tiempo de Cristo, era un mejoramiento de la vieja lámpara tipo platillo con una cubierta suficiente para que el aceite no se derramase. También estaban las lámparas de pie. En tiempos antiguos no era de uso común. Entonces las lámparas se ponían en lugares como un saliente de piedra en la pared. En el tiempo de Cristo las lámparas de pie eran ya de uso general, eran altas y se ponían sobre el piso. Últimamente los arqueólogos han encontrado algunas lámparas de pie de bronce de unas 14 pulgadas de altura que eran usadas en los palacios. Se hacían de manera de sostener vasijas y lámparas. Con seguridad la gente pobre usaba alguno de estos tipos, pero obvio, mucho más barato. Si la familia no tenía una lámpara sostén, entonces se ponían el almud sobre el piso colocando la parte superior hacia abajo y el cual servía como lámpara sostén, lo mismo que como mesa en donde se servía la comida. Por eso en Mateo 5:15 está la referencia, lámpara se ponía sobre el almud y no debajo de él. Por cierto, el profeta Isaías da una hermosa referencia acerca del el pabilo que humea. La profecía dice, no apagará el pabilo que humeare. Eso es de Isaías 42:3. El doctor Thomson también ha visto algunas antiguas lámparas de arcilla que todavía se usan. La mecha se hacía de hebras torcidas de lino, poniéndose luego en el depósito de aceite de oliva de la lámpara. Cuando el aceite estaba por terminarse, por supuesto, producía un humo muy molesto. Esto era una indicación que era necesario volver a llenar el depósito de aceite. Ello implicaba que el apagarse la luz era a veces intencional. Si la mecha estaba muy gastada, la señora de la casa apagaba la luz y entonces la reponía con otra. El siervo de Dios no debe tratar así a los pobres, débiles y desamparados de la especie humana. Es siempre un mensaje que está detrás de todo esto. Él pondrá el aceite, recortará la mecha y hará que la débil flama pueda brillar. Este es un cuadro de los deseos del Señor que quiere que nosotros brillemos
estemos atentos, alertas y que también ayudemos a los necesitados, que levantemos a los caídos y que guiemos a los que están perdidos. Otra historia muy interesante acerca de las lámparas. Usted recordará el caso de la mujer que perdió eh, un dracma de San Lucas capítulo 15. Entonces necesitamos entender esta parábola eh, con este punto de vista oriental. El rabino Abraham Rabani, cuando era niño, con frecuencia sostenía una lámpara oriental hecha de tierra mientras su madre buscaba alguna moneda o algún objeto de valor. La casa tenía solo una puerta y una o dos ventanas con póstigos de madera. Por esa razón, la casa estaba muy poco alumbrada, especialmente en invierno. Las esteras, cojines y pieles de cabra que cubrían el piso tenían que voltearse para limpiar el piso. Cuando era encontrada la dracma perdida, las vecinas y amigas eran llamadas a regocijarse con la dueña de la casa, porque la dracma perdida, es una moneda, atraía sobre la señora la ira del marido. Y las vecinas de ella tenían para la mujer un sentimiento de compañerismo, guardando el suceso como un secreto que no debían saber los hombres. Así lo indica San Lucas 15:9. Y cuando lo hubiera hallado, junta a las amigas y las vecinas y se regocijan. También hay un significado muy importante de la luz en una casa en Palestina. La lámpara se considera como un lujo necesario entre los aldeanos. Cuando el sol se pone, la puerta de la casa se cierra. Entonces se enciende la lámpara. El dormir sin luz es considerado entre los aldeanos como un signo de extrema pobreza. En la Biblia son sinónimos los términos lámpara, luz y también vida. Un viajero retrasado busca ver una luz en alguna casa, entonces sabe que allí hay vida. El desear que la luz de un hombre se apague sería desearle una maldición terrible. Respecto al hombre malvado, Bildad en el libro de Job dice, la luz se oscurece en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Job 18:6. Pero el salmista se considera bendito del Señor cuando se decía así mismo en su relación con Dios, tú alumbrarás mi lámpara, el Salmo 18. Esto es para los orientales que aprecian el valor aún de una sencilla lámpara de barro en lo oscuro de la noche o en la oscuridad de la casa. Por lo que Jesús dijo, hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso dice Mateo capítulo 5 y verso 16. Con respecto a los arreglos que se hacían en la casa para cocinar, normalmente usaban la estufa o el fogón. Tanto los nómadas que vivían en tiendas como los aldeanos que viven en casas de una sola pieza llevan consigo tanto de su cocina exterior como el tiempo les permite. Estas operaciones se hacen dentro de la casa solo cuando el frío del invierno las hace necesarias. Los occidentales difícilmente llamarían estufa o fogón lo que usan para cocinar los orientales, pero esto sirve para su propósito. Con frecuencia el lugar del fogón es el suelo en el medio de la pieza, una pequeña construcción de barro o una tinaja con agujeros a los lados es lo que por lo regular usan como estufa. ¿Qué combustible usan? Bueno, los aldeanos con frecuencia usan estiércol seco como combustible en su fogón. Algunas de las clases más pobres lo usan y venden la leña que encuentran a aquellos que pueden comprarla. Una referencia en la profecía de Ezequiel indica que este uso de combustible era común en los tiempos bíblicos, según lo dice Ezequiel capítulo 4 y verso 15. En el oriente, el combustible es tan escaso que algunas veces la hierba seca y las flores marchitas se engavillan con cuidado para usarlos como combustible. Hay referencias en la Biblia de que esto se hacía en los tiempos bíblicos. Jesús dijo, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno. Eso lo dice Mateo 6:30. Otro combustible muy popular en Palestina son las espinas. Hay muchas clases de arbustos espinosos que crecen allí y la gente los recoge y hacen buen uso de ellos. Hay muchos pasajes bíblicos que indican el uso de
estas espinas para combustible para ser usado en el fuego. La viuda de Sarepta, por ejemplo, andaba recogiendo leña para encender el fuego, según lo dice el primer libro de Reyes 17. Pero el fuego que había en la casa del sumo sacerdote, donde Simón Pedro se calentaba, era alimentado, pero con carbón, según la referencia está en San Juan 18. Con respecto a las chimeneas, los árabes tienen varias maneras de conducir hacia afuera el humo de los fogones. Algunas veces por medio de una abertura en el techo, la que sirve como chimenea, o también una abertura en un lado de la casa que sirve para tal fin. Con frecuencia, cuando el fogón está en la esquina de la pieza, hay un sombrerete sobre esta con salida para el humo. También en ocasiones se hacen fuegos de carbón en un brasero fuera de la pieza y cuando ya no produce humo y los carbones están rojos, entonces se lleva el brasero al interior de la casa. Así lo habló el profeta Oseas en su libro cuando dijo, como el humo de la chimenea sale, en Oseas capítulo 13 y verso 3. Algunos traductores se refieren a este como humo que sale de la ventana, que es una abertura enrejada en la pared de la casa, puede servir tanto de chimenea como de ventana en las casas de los aldeanos. Pero sin duda, la mayoría de los arreglos de chimeneas usadas por los árabes, que ya se han mencionado, se usaron en tiempos bíblicos. La comparación del salmista del mismo con el odre al humo puede ser una figura interior y hay otras referencias escriturales al fuego en que se habla también como que son interiores y también pueden funcionar perfectamente en el exterior. Puede asumirse con toda seguridad que las casas del tiempo de la Biblia no estaban siempre tan llenas de humo como muchas veces pensamos, pero ese no era el caso. Con respecto a la manera de prender el fuego, el método que se usaba en los tiempos del Antiguo Testamento para producir fuego era la chispa, que se producía por la costumbre de golpear un pedernal con una piedra o por frotamiento de dos pedazos de madera. Después se encendía la llama. Hay indicaciones de que Israel en tiempos posteriores produjo fuego golpeando el pedernal con un pedazo incluso de acero. Así lo dice Isaías 50 y verso 10, donde se habla de encender el fuego y la palabra hebrea que se usa para encender significa golpear. Es evidentemente que entonces se refiere a este tipo de fuego de un pedernal con el acero. La otra parte interesante son los usos que le daban los palestinos al techo de la casa. El techo de una casa oriental en tiempos bíblicos tiene muchas variedades. Algunas veces se usa para dormir, eso es bastante común. Por una gran parte del año, el techo o terrado es el lugar más agradable en la casa, especialmente en las mañanas y las tardes. Allí muchos duermen durante el verano, tanto en la ciudad como en el campo y en todas partes donde la malaria no es peligrosa, porque esa costumbre es bastante antigua. Un ejemplo de esta práctica en la Biblia es el incidente de Samuel llamando a Saúl, quien se había dormido en el terrado, según lo dice el primer libro de Samuel 9:26. También el techo se usaba como almacén, porque los techos eran planos, expuestos al aire y al sol, y se prestaban muy bien para almacenar granos o frutas para que allí se pudieran secar. Esta costumbre es muy común en Oriente. También se usaban para asambleas en tiempos de conmoción. Isaías 22, el profeta nos dice que tienes ahora que tú te has subido sobre los terrados. Allí se describe la ciudad típica oriental en medio de los tiempos de gran conmoción. Así como los occidentales en tales casos se congregan en las calles, los orientales suben a los techos, donde pueden ver hacia las calles y descubrir todo lo que está pasando a su alrededor. También se usaban los techos soterrados para proclamas públicas, tanto en los tiempos actuales como en los de Cristo. Los pueblos de la Tierra Santa han tenido
sus pregoneros. Las órdenes de los gobiernos locales son proclamadas desde las casas más altas. Tales proclamas se hacen por lo regular por las tardes, cuando los hombres ya han regresado a sus labores en el campo. La llamada larga ahogada se ha hecho familiar en los residentes y han aprendido a escuchar esta clase de proclamas. La llamada del pregonero del pueblo se dice que se asemeja a un distante y prolongado silbato del ferrocarril. Jesús debe con frecuencia haber oído la llamada del pregonero del pueblo cuando él dijo a sus discípulos: lo que oyen, predíquenlo desde los terrados. De manera que, como un aviso de la imposibilidad de esconder nuestros pecados en el día del juicio, Jesús dice en San Lucas 12:3: lo que hablaron al oído en las cámaras será pregonado desde los terrados. También los terrados de las casas palestinas se usaban como lugar de oración y adoración. Las Sagradas Escrituras nos indican que los terrados de las casas fueron usados para una adoración verdadera a Dios, también lamentablemente para la idolatría. El profeta Sofonías dice en el capítulo 1, verso 5: de ellos que se inclinan sobre los terrados al ejército del cielo. Y Lucas nos dice: de Pedro en Jope subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, en Hechos 10:9. También se usaban a manera de escape en tiempos de peligro. En ocasiones, cuando una escapada de algún peligro era necesaria, los habitantes de los pueblos en tiempos de Cristo podían hacerlo pasando de techo en techo, debido a que las casas están muy cerca una de la otra. El doctor Ernstein, eh, un escritor, describe la situación de esta manera. Dice: de un techo al otro debe haber comunicación regular, llamada por los árabes el camino de los techos. Así una persona podía escapar pasando de techo en techo hasta que en la última casa descendía por la escalera que llevaba hacia abajo y a la calle, sin haber entrado en ninguna propiedad. A este camino de los techos, el Señor se refirió sin duda en su advertencia cuando habló en Mateo 24. Dijo: los que estén sobre el terrado no desciendan a tomar algo de su casa. De manera que, mis amados hermanos, es muy interesante conocer estos aspectos de las casas judías en tiempos bíblicos y de los pueblos árabes, que nos ayudan a comprender mejor el significado de ciertos pasajes de las Escrituras. Por favor, coméntenos cuál ha sido su aprendizaje con respecto a estos temas. Envíenos sus preguntas. Les espero el próximo sábado a las 5 de la tarde para compartirles otra enseñanza en el segmento de la pregunta semanal y en esta serie que hemos titulado Usos y Costumbres de Tierras Bíblicas. Se despide ustedes el pastor Sergio López. Que Dios les bendiga. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.